Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué, con algo de ansiedad, la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar 9 meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé?, contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. El amor y el coraje de una madre hacen milagros. Y esto me refiero porque algunos embarazos tienen complicaciones y algunas mamás pueden sufrir estas complicaciones y estas consecuencias durante el embarazo. Y bueno, afectando el feto, a la madre o a ambos. Los invitamos a sintonizar Bebés y Más a través de Canal 28 o en Facebook, Canal 28 Nuevo León, a través de mi Facebook, Cristi Torres, donde podré estar más en contacto con ustedes. Y bueno, en este programa los invitamos a quedarse porque tendremos especialistas en el tema para hablar de este importante tema, complicaciones en el embarazo. No todo es color de rosa, a veces las cuestiones pueden complicarse, los embarazos, pero el amor de una mamá todo lo puede, y eso es lo que vamos a ver durante este programa. Pues vamos a comenzar. Lo que no sabías. Un bebé puede seguir un objeto con la mirada si lo situamos a unos 25 centímetros de sus ojos. Bien, pues algunas complicaciones en el embarazo también tienen que ver con los malestares que una sufre durante este proceso, los achaques, los famosos achaques, ¿no? Entonces, para eso, Jorge López, que está aquí con nosotros en nuestra sección de alimentación, nos tiene una jugoterapia muy importante. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Cristi, muy contento una vez más de poder estar completamente en vivo con ustedes en esta mañana y por supuesto tú bien lo comentas, no todo es color de rosa durante el embarazo, obviamente a través de la alimentación podemos disminuir todos aquellos malestares y que este proceso pues sea más llevadero definitivamente. Así es, uno de los achaques más comunes durante el embarazo yo creo que son las náuseas. Unas lo sentimos en los primeros meses, en las primeras etapas del embarazo, otras que no lo sienten por completo, nunca jamás tienen náuseas, y otras que se la pasan en su embarazo acostada sin querer salir de su casa por las náuseas. Por supuesto, como tú bien lo comentas, obviamente todos los embarazos son 100% únicos, auténticos y con diversas características. Por eso el día de hoy la invito, señora, usted también abuelita que tiene hijas que están a punto de dar a luz o que están en el embarazo, tomen lápiz y papel para que apunte esta información, porque ahorita más en un momento en pantalla estará apareciendo el primer jugo que traemos para usted para evitar esas náuseas o disminuir la cantidad de náuseas. Uno de sus principales ingredientes, Cristi, comentarte que es el jengibre. El jengibre tiene una propiedad importantísima que es antivomitivo y también evita las náuseas o reduce este malestar. Y además, Jorge, el jengibre lo podemos encontrar en dulces, paletas, chicles de jengibre, té de jengibre. Hay gente que hace también té de jengibre, pero tú lo recomiendas del que venden así en el súper, el que encontramos en el supermercado. Es correcto, así es. Mira, por ahí tenemos los ingredientes. Serían 4 zanahorias, bien importante. Lavar y desinfectar, recordar que esto siempre lo tenemos que hacer con todos nuestros alimentos. Además va a agregar 1 taza de espinacas,
va a agregar 3 ramitas de perejil, que hay una controversia entre el cilantro y el perejil, pero recordar que el perejil tiene una forma un poquito más alargadita que el cilantro. Además también 1/4 de pieza de aguacate y, como te comento, nuestro ingrediente estrella, 5 centímetros de jengibre fresco. Todo esto, Cristi, tú lo vas a, insisto, a lavar y desinfectar y pasar por el extractor. Es bien importante hacerlo a través del extractor para conservar todas sus propiedades. ¿Por qué no la licuadora, Cristi? Si nosotros utilizamos la licuadora, por la cantidad de centrifugaciones que tiene o ese calor que generan las aspas, para nosotros es imperceptible, pero para el alimento, pues obviamente lo va a matar por completo. Entonces, de preferencia, si no tienes tu extractor o es muy complicado, bueno, pícame todo así en pequeños trocitos y ya una vez que esté todo lo más pequeño, ahora sí, pasarlo a la licuadora y solamente mucha atención de unos 20 segundos, no más de ese tiempo. ¿Por qué? Insisto, para no matar los nutrientes por el calor que genera la licuadora. Por eso es recomendable 1000 veces el extractor para conservar todos sus nutrientes. Importantísimo, en cuanto se haga, para adentro. Fresco, no, nada de que me lo llevo a la oficina, me lo llevo, nada de Ni eso. nada, Cristi, de que voy a hacer para 20 litros para la semana, no. Sí. O sea, al contrario, se tiene que tomar en su momento. Entonces, ya lo tiene ahí para que usted tome nota y, por supuesto, vamos a continuar con otro más. Y la frescura, Jorge, es importante por los nutrientes, porque se conservan los nutrientes. Es correcto, se tiene que hacer en su momento para poder realmente aprovechar todo el apartado nutricional. Insistimos, tú muerdes una naranja, a los pocos segundos, ¿qué pasa con muerdes una manzana y a los pocos segundos, ¿qué pasa con esa manzana? Se empieza a oxidar. Se hace feíta. Es correcto, se empieza a oscurecer y por eso la importancia de consumirlo a la brevedad posible para aprovechar la mayor cantidad de nutrientes. Excelente, Jorge, pues ya lo oyeron, ya tiene usted ahí la información. Si tú eres una mamá como yo, multitasking, lo que tienes que hacer es llevarte la licuadora a la oficina junto con todos los ingredientes. Así le hacía yo, Jorge. Sí, y tenía los nutrientes enteros. Es correcto, te digo, en ocasiones hay que sacrificar un poquito, pero otro de los principales malestares también es esos cuadros gripales y es comprensible porque pues la mamá en ese momento no puede tomar antibióticos, no puede consumir una gran cantidad de medicamentos. Por eso es importante que también prevengamos padecer este tipo de cuadros gripales, insistimos, y traemos un jugo más. ¿Te parece si lo mencionamos? Claro, porque sí. ahí Venga. lo tienes en pantalla. Que saquen, vamos a darle chance a todas las mamás que saquen pluma y papel o que le tomen una foto con su celular para que tengan ahí la receta de Jorge. Y que se lo mande por WhatsApp a todas sus amigas embarazadas, ¿verdad? Que lo diga y a que las lo que vio. no también, porque es antigripal. Sí, por supuesto, y muy buen punto, lo puede consumir toda la población. ¿Qué va a llevar? Va a llevar jugo de limón, 2 rodajas de jengibre fresco, importantísimo, recordamos 5 centímetros, y una cucharadita de miel de abeja. Insistimos, todo esto tratar de hacerlo a través, en este caso, pues obviamente lo vamos a hacer por un extractor, vamos a agregar el jugo de limón y vamos a agregar la cucharadita de miel de abeja. Esto importantísimo, recordamos, tratarlo de hacer en ayunas porque vamos a tener una mejor absorción nutricional. Ya en el transcurso del día sí seguimos absorbiendo nuestros nutrientes, pero en menor cantidad por todos los procesos metabólicos. O lo puedes hacer también, no sería tan recomendable en la noche por la cantidad de miel, ¿verdad? Que va a elevar los niveles de glucosa. Claro. Por eso te da energía en la noche. es correcto, mejor durante la mañana. Entonces, algo tan sencillo, Cristi, jengibre, limón y miel. Con eso podemos nosotros tener un jugo antigripal. Por la acidez del limón, la recomendación es que como es muy ácido, tratar de después ingerir un vasito con agua porque puede dañar el esmalte de los dientes, cuidando toda la estética de la mamá, ¿verdad? De acuerdo. Jorge, una cosa bien importante del jengibre es que el aspecto es como muy raro, ¿no? Entonces, la limpieza ¿Es una raíz? del jengibre es igual que todas las verduras. Lavar y desinfectar, de preferencia tener como un tipo cepillito que venden de hecho en el apartado de frutas y verduras. Tú los puedes encontrar, son pequeños cepillitos y con un buen desinfectante o ponerlos con tantita agüita y jabón, tallarlo por completo y listo, ya lo podemos utilizar. Y se pela, ¿verdad? Se quita la cáscara para los jugos que mencionas. Es correcto. Se puede, hay algunos casos que sí se pueden dejar, otros que no, pero realmente no hay tanta relevancia entre dejar o quitar la cáscara. Podemos utilizarlas de ambas formas. Perfecto, entonces nos diste para las náuseas. Y para un antigripal. También traemos rápidamente para uno de absorción de hierro, para aquellas mujeres que tienen esta etapa de anemia o que están padeciendo este proceso, pues bueno, ¿cómo podemos absorber mejor ese hierro que nos están suplementando y del que estamos consumiendo por alimentos? Insistimos, tome nota, tómele foto porque en pantalla van a aparecer los ingredientes para tener esa mejor absorción de hierro. Recordamos que a través de los vegetales podemos tener una gran cantidad
de nutrientes, pero que toda la preparación sea completamente fresco. En estos los que vamos a utilizar van a ser los berros. Los berros es algo muy similar a las espinacas, a las acelgas, desde una hoja verde. Si usted no consigue el berro, no se preocupe, señora, sustitúyalo por espinacas. Lo vamos a también agregar naranja, por ahí ahorita nos van a apoyar con los gráficos, y todo esto es por un alto contenido de vitamina C. Además de esto, insistimos, de preferencia primero pasar todos los vegetales por el extractor y posterior agregar el jugo de la naranja para tenerlo. Entonces, vamos a sintetizar los ingredientes. Va a ser las espinacas, va a ser la naranja. A ver, espera, alto. Tome nota porque no tenemos imagen de esta receta, entonces para que en casita todas las mamis lo apunten. Recuerden, los berros seguramente lo han probado en algunas ensaladas, es como unos tubitos verdes, ¿no? Se pudiera describir. Sí, te digo, y es muy similar prácticamente a las espinacas. De acuerdo. Entonces, lo pueden ahí más o menos identificar encontrar en el mercado. Va a tener una taza de espinacas, 2 piezas de naranja y el jugo de un limón. Espinaca, naranja, limón, ¿y cuántos berros? Puedes agarrar prácticamente una taza. Una taza de espinacas por una taza de berros. Además, también puedes sustituirlo por 2 piezas de naranja y agregar el jugo de un limón. Entonces, excelente. Todo esto, mira, lo vamos insistimos, a pasar por el extractor, juntar con los jugos de la naranja y el limón y consumirlo inmediatamente. Excelente, pues ahí tienes recetas para estos ricos jugos para que tenga pues mejores alimentos durante el embarazo. Vamos a hacer una pausa y no se vaya porque tenemos a doctores invitados en este programa, Bebés y Más. Qué bueno que continúa con nosotros en Bebés y Más, porque platicábamos hace unos momentos que en el embarazo no todo es color de rosa, pero a mí me gusta pensar que el amor y el coraje de las mamás saca todas las cosas adelante, o al menos casi todas. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar acerca de las complicaciones que se dan en el embarazo que pueden afectar al feto, a la mamá o a ambas. Y escuche bien, esto le puede suceder a cualquiera, incluso a mujeres que estaban sanas antes del comienzo del embarazo. Invitamos para ello, para hablar de esto, pues bueno, al doctor Héctor Moreno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Ginecólogo y también especialista, pues bueno, en embarazos de alto riesgo. Así es. Y también de este lado tengo a la doctora Leticia, la doctora Leti Maldonado, también ginecóloga con la misma especialidad. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida, doctora. Y bueno, parte de lo que hace tan rico este programa es invitar a las mamás a que nos platiquen su experiencia. Y hoy, el día de hoy, tenemos a dos invitadas muy especiales, Lorena Barajas y su bebé, aquí están con nosotros. Bienvenida, Lore. Ella nos va a platicar acerca de sus experiencias durante el embarazo, positivas y negativas. Pues bueno, doctores, ¿cómo definir qué es una complicación en el embarazo? Doctor, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias. Pues mira, un embarazo de alto riesgo lo pudiéramos considerar todo aquel en el que existe una condición en la mamá, una condición médica previa al inicio del mismo o alguna condición que se desarrolle durante el embarazo. Por poner algún ejemplo, pudiéramos hablar de una mamá que padece presión alta desde antes del embarazo o una mamá que tiene diabetes ya diagnosticada previo al inicio del embarazo. O también puede ser que alguna de estas enfermedades se desarrollen durante el curso del mismo. Esto por poner algún ejemplo. También pudiéramos hablar de la edad, mujeres muy jóvenes, mujeres mayores de 38 años. Por el otro extremo también no pudiéramos considerar dentro de esta categoría de alto riesgo. Es muy diverso este universo. Entonces, lo que preferimos hacer es ir individualizando las características de cada paciente para definir ese perfil de riesgo y dar una atención más personalizada dependiendo de las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. Bien, doctor, a ver, sobre la edad, nada más recalcar, ¿la edad sí influye o no en las complicaciones? ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser, sobre todo en cuanto a los bebitos, ¿sí? Conforme va pasando la edad de mamá, es más probable que tengamos un bebito con algún problema cromosómico, como pudiéramos hablar del síndrome de Down. Okay. Esto particularmente después de las 38 o 40 años, aunque esto puede ocurrir en cualquier mujer. Exacto, ¿sí? No están exentas mamás jóvenes, ¿no? Por así llamarlo. Doctora, ¿qué nos puede comentar acerca de las complicaciones en el embarazo? Estas son varias y diversas. Bueno, tienes toda la razón en decir que
toda mujer tenemos ese riesgo de tener alguna complicación en el embarazo. Puede ser una mujer completamente sana y que las circunstancias del embarazo pudieran ocasionar alguna complicación. Con respecto a a la edad también, es más frecuente las complicaciones en los extremos de la edad. La paciente adolescente, que por desgracia en México tenemos un 25% de embarazos en adolescentes, y las pacientes al extremo de la vida. ¿Esto por qué se ha debido? Porque la mujer ahora ha cambiado, ahora prefiere destacarse en su carrera, establecerse económicamente, tener un patrimonio y después pensar en la fertilidad. Entonces, todo esto incrementa las complicaciones en los embarazos y la presencia de enfermedades que antes no tenía y que ahora por la edad las puede tener. Excelente. Y hablando de las complicaciones, de las enfermedades que se pueden tener durante el embarazo, nos mencionabas que un caso podría ser presión arterial alta, diabetes gestacional también. Eso es por mencionar dos de las más frecuentes, por las características de nuestra población, la diabetes gestacional lo observamos muy frecuente, pero también pudiéramos hablar de otras complicaciones como un nacimiento prematuro porque se rompe la fuente, lo que es la ruptura prematura de membranas, que eso pues afecta más o menos un 5, un 7% de todos los embarazos, y eso le puede ocurrir a cualquier mujer. Llevas un embarazo perfecto y un buen día empieza a escurrir líquido, y pues bueno, eso nos hace de que luego tengamos que anticipar los nacimientos de los bebitos, y pues ahí las complicaciones van más sobre los bebitos más que sobre mamá. Otra de las situaciones que vemos con cierta frecuencia son bebitos que crecen por debajo de lo esperado, algo que llamamos restricción del crecimiento, que estos bebitos no alcanzan su potencial de desarrollo, su potencial de crecimiento, debido a que la placenta no funciona adecuadamente, no les aporta lo que los bebitos necesitan. Y pues estos bebitos, estos embarazos requieren un seguimiento muy estricto, un seguimiento muy especializado para poder llevar las cosas de la mejor manera, lo más avanzado posible. Y otra cosa muy importante con estos casos de bebés que crecen por debajo de lo esperado es que los podemos identificar ya desde los 3 meses, qué mamás corren una mayor probabilidad, un mayor riesgo de tener estas complicaciones, y ya desde los 3, 4 meses empezar a hacer algunas cosas para mejorar los resultados del embarazo. Doctor, ¿qué pasa con las mamás que tienen embarazos con bebés de restricción de crecimiento? Es decir, ¿qué pasaría para el bebé más adelante? Es una gran pregunta, ¿sí? Depende de qué tan grave es el grado de afectación que tenemos con los bebitos. Digamos que aquellos bebitos que tienen una afectación leve de este mal funcionamiento de la placenta pudieran tener una vida prácticamente normal. Bebés que tengan un grado moderado pudieran tener cierto déficit neurológico que apenas puede ser perceptible en algunos casos, o pudiera llegar a ser tan severo que puede comprometer la vida del bebito inútero, ¿sí? Que puede llegar a comprometer la viabilidad del embarazo. Excelente, o sea, puede tener muchas consecuencias, infinidad de consecuencias. Esto entre otra complicación, y bueno, otra de las más graves sería la pérdida del embarazo, doctora, totalmente la pérdida. Así es. ¿Qué son los abortos espontáneos, abortos naturales que le llaman? Sí, la pérdida del embarazo, lo que se considera aborto es la primera etapa del embarazo que corresponde hasta las 20 semanas. Tenemos un porcentaje de un 10% que puede ser espontáneo. Tenemos también el aborto provocado en estados de nuestra nación como el Estado de México, y entonces es una pérdida del embarazo. Implica muchos problemas para la mamá, implica el no realizarse, la pérdida de las esperanzas que tenía, los planes que había hecho ya para su bebé, que se veía ya como una mamá. Entonces implica un problema emocional que sí lo tenemos que derivar con un especialista. Así es, como psicólogos, como tanatólogos, también dulas que hemos tenido aquí en el programa y que hacen ese acompañamiento emocional y psicológico con la madre. Por otro lado, también las mamás nos podemos llegar a sentir ansiosas porque pues también estamos conscientes de que existe la posibilidad de que las cosas puedan complicarse. ¿Qué estudios como mamá nos sugieren que nos hagamos, o eso lo tenemos que ver con los doctores encargados del caso? ¿Qué es lo que recomiendan? Bueno, mira, ahorita actualmente tenemos el estudio del primer trimestre, que es la translucencia nucal. Es un estudio, como decía el doctor Héctor Moreno, tenemos ahorita la capacidad
de poder diagnosticar pacientes que pudieran tener un retardo en el crecimiento intrauterino, que pudieran tener preeclampsia, que pudieran tener alteraciones cromosómicas, amenaza de parto prematuro y alguna complicación del embarazo. Entonces, todas las mamás actualmente tienen que saber, que esto es bien importante que sepan en este programa, que existe el estudio del primer trimestre, que le deben de pedir a su ginecólogo que se los mande a hacer. Hay muchos centros ya en Nuevo León donde se realiza este estudio, y también institucionalmente el Seguro Social, el ISSSTE también lo está, y el materno infantil también lo están realizando. Entonces, ya no hay pretexto para tratar de identificar estas pacientes y tratar de cambiar el panorama de estos embarazos. En los estudios, doctor Héctor, ¿saldría otra cosa que fuera diferente a lo que salen los ecos de cuarta dimensión? Porque ahora las mamás dicen, no, pues es que ya vi hasta el eco de la cuarta dimensión, le veo todo, hasta las pestañas, casi. Entonces, son diferentes estudios. Sí, el ultrasonido de 3D, 4D es un estudio muy bonito. Las mamás lo disfrutan mucho, tienen un recuerdo muy bonito del embarazo, pero a fin de cuentas es una foto. ¿Sí? Lo importante es la otra evaluación que hace el médico durante esa exploración. Ya comentaba ahorita la doctora del ultrasonido del primer trimestre. Lo tenemos que hacer entre las 11 y las 14 semanas y nos sirve para identificar qué bebitos pudieran tener enfermedades cromosómicas como síndrome de Down, preeclampsia, restricción del crecimiento, y esto se lo tenemos que ofrecer a todas las pacientes. Es un ultrasonido, no requiere alguna cosa adicional, pero necesitas ir con un médico que esté calificado para hacerlo. El otro estudio muy importante es el del segundo trimestre, el ultrasonido de las 22-24 semanas, que aquí lo que hacemos es una evaluación anatómica de los bebés. Lo revisamos de cabeza hasta los pies. Vemos su cerebro, vemos su corazón, vemos sus riñones, vemos su intestino, lo vemos completito. Y lo que buscamos con este estudio es identificar malformaciones. Adicionalmente, en este estudio podemos medir la longitud del cuello del útero, y con esa longitud o esa medición nos indica qué pacientes corren un mayor riesgo de tener un nacimiento prematuro, y podemos hacer algunas cosas para que esa probabilidad disminuya. Estudios en cuanto a mamá, uno de los más importantes, hemos hablado mucho de diabetes porque pues, lo tenemos mucho entre las 24, 28 semanas. Tenemos que investigar a todos nuestros pacientes para ver si tienen esta enfermedad o no, y empezar el tratamiento lo antes posible. Excelente, que cuando los bebés nacen prematuros por alguna complicación es todo un tema, y lo vamos a ver más adelante en este mismo programa, pero con el doctor que es especialista en ello, pues que ya sería el neonatólogo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, no se vayan porque tenemos todavía mucha información que compartir sobre las complicaciones en el embarazo. Vamos a hacer la pausa. A la sección de mamá. Ahora vamos a hablar sobre el cuidado de los ojos. Esto es bien importante con un algodón húmedo, ya puede ser con agua o con una manzanilla, con un té de manzanilla. Humedezco un poquito el algodón y siempre lo voy a hacer de adentro hacia afuera. No vuelvo a repetir donde yo limpié. Puedo volver a doblar mi algodón, volver a remojar un poquito, y es de adentro hacia afuera. Hay unos niños que tienen el lagrimal tapado y eso ocasiona que salgan lagañas. Es importante hacer la higiene, y también puede ser un masaje opcional al momento de dar pecho o al momento de dar el biberón. Voy a hacer masaje 15 segundos de un lado y 15 segundos del otro, tratando de tener toda la higiene posible. ¿Sale? Hasta la próxima, nos vemos. Las complicaciones en el embarazo suceden, y vaya que pueden ser de alto riesgo, pero es bien importante el diagnóstico oportuno. Doctor, ¿qué nos puede mencionar acerca de las visitas periódicas de la mamá con el doctor y el diagnóstico oportuno de tales enfermedades? Sí, mira, esta es una de las claves del embarazo, ¿sí? Uno de los principales factores de riesgo para tener complicaciones durante el embarazo es no tener control prenatal, no tener consultas. Muchas mamás nos dicen, es que me estoy haciendo mis ecos cada mes, y piensan que por eso el embarazo va bien. Y no, sí, los ultrasonidos es una parte muy importante de la atención que le damos a las mamás durante el embarazo,
pero la parte más importante es acudir con tu doctor, con tu ginecólogo, a que te esté llevando tus consultas, ver que tu alimentación sea la adecuada, que tu ganancia de peso sea la adecuada, medir tu presión arterial. Esa es una de las claves para tener un embarazo exitoso, ¿sí? Se sabe claramente que las mamás que no tienen estas consultas corren una mayor probabilidad o un mayor riesgo de tener malos resultados durante el embarazo. ¿Las visitas periódicas serían mensualmente, cuando el doctor te indique? Digamos que así en un esquema general hablaríamos mensualmente hasta los 6, 7 meses de embarazo, luego de ahí pueden ser cada 15 días hasta los 8 meses y luego de ahí semanales hasta el final. Digamos que es un esquema general, pero se va adaptando de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y ahí cuidado, porque cuando las mujeres tienen complicaciones y se les detecta esa complicación, entonces ya tienen que acudir al doctor mucho más frecuente, a veces hasta de manera semanal. Así es. Doctora Leticia, usted tiene un ejemplo que nos iba a platicar. Sí, acabamos de atender a una paciente que le hicimos el diagnóstico oportuno en el primer trimestre, nos salió con riesgo de preeclampsia en etapa temprana. Entonces a estas pacientes se les empieza a dar aspirina antes de las 16 semanas para tratar de evitar esta complicación, o que si se llega a presentar, que sea en una forma más leve o más tenue. Esta paciente llegó hasta las 38 semanas, el bebé fue un bebé bajo de peso para edad gestacional, pesó 2,400, pero sin complicaciones. Llegó, nació adecuadamente y ahorita está en buenas condiciones. Realmente cuando el diagnóstico es oportuno hay mucho que hacer durante el embarazo y quizás hasta después. ¿Nos pueden explicar un poquito acerca de la preeclampsia? ¿Qué es eso? Sí sé que es de lo más común en el embarazo, pero ¿a qué se refiere específicamente? Sí, pues yo te puedo decir que es la complicación a la que más miedo le tenemos, ya de entrada. ¿Es grave? Puede ser muy grave, puede potencialmente poner en riesgo la vida de mamá y de bebé. Y lo que caracteriza la preeclampsia es la presión arterial alta acompañado del mal funcionamiento de algún otro órgano, como puede ser el riñón o el hígado, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que una mamá tiene la preeclampsia? Vigilando su presión arterial. Generalmente la preeclampsia no da síntomas, la mamá no se siente mal, sino hasta etapas ya muy avanzadas. Entonces, de aquí la importancia de que estén revisando la presión arterial en cada consulta, y si en algún momento se encuentra alta, que se empiece a investigar con exámenes de sangre, con exámenes de orina, si hay algunos de esos otros datos para establecer el diagnóstico de preeclampsia en forma oportuna y tratarla, ¿sí? Aquí la parte más importante es la detección y el iniciar medidas tan pronto se identifique. A ver, y una duda, la preeclampsia, tanto la preeclampsia como la diabetes, son padecimientos que tienen que ver con la alimentación de la mamá durante el embarazo, ¿no influye, sí influye? ¿Qué podemos hacer como mamás para evitar estas complicaciones? Tenemos una población que somos altamente con riesgo de diabetes. Todos tenemos, la gran mayoría, yo creo que el 90% tenemos familiares diabéticos en la familia, y el embarazo es un estado que nos puede propiciar diabetes del embarazo. Entonces aquí sí influye la dieta también. La ganancia de peso recomendada es entre 9 y 13 kilos. Si la paciente es obesa, la ganancia de peso debe ser menor. Si la paciente es delgada, es lo que se recomienda. Entonces tiene que cuidar su alimentación. Tenemos que hacer un diagnóstico alrededor de las 20-24 semanas, que se llama, es una carga de tolerancia a la glucosa, para ver si ella tiene riesgo en este embarazo de tener diabetes gestacional. Y si tiene ese riesgo y si aparece, entonces iniciar el tratamiento oportuno con medicamentos y dieta. De acuerdo. En este caso tenemos una mamá que les quiero presentar a todos ustedes. Lore, bienvenida aquí a Bebés y Más nuevamente. A ver, platícanos de tu experiencia en el embarazo. ¿Te fue bien? ¿Tuviste achaques, padecimientos, náuseas? Pues que no me pasó a mí en el embarazo, sí me pasaron muchas cosas. Un achaque, un síntoma fue pues más que nada que me quedaba dormida en todos lados. Sin control. Sí, sin control. Pero hablando sobre la diabetes y la hipertensión, yo padecí hipertensión desde mi primera detección cuando estaba embarazada. Desde mi primera consulta tenía 8 semanas. Y al tomarme la presión, el doctor se dio cuenta que yo tenía una presión elevada, entonces ya le dimos seguimiento a eso y efectivamente sí tuve una hipertensión. Tomaba, como comentaba la doctora, aspirina, tomaba la alfametilopa, también creo que es un medicamento que te regula la hipertensión.
y a la semana 20 igual también me hizo el examen de la curva, se le menciona así, al de la diabetes, y tenía también diabetes gestacional a partir de la semana 20 y tuve que cambiar mis hábitos alimenticios, bajarle mucho la sal y todo eso, pero una desventaja que creo que a mí me afectó fue que me embaracé con sobrepeso. Entonces yo creo que también es un riesgo. ¿Cómo de cuánto sobrepeso estamos hablando, Lore? Por poner una referencia. Sí, tenía de mi peso que debo de tener, tenía como 10 kilos de más. Ok. Ajá, entonces sí, sí me afectó mucho. Y pues no sé si también la familia tenga que ver, porque mi papá también tiene diabetes y son factores Supongo que también en el embarazo se presentan. Bueno, en general esos fueron los padecimientos que tuviste. Hipertensión alta. Hipertensión, diabetes gestacional. ¿Tu parto fue prematuro? No, ¿fue cesárea? Nació a las 38 semanas. Ok, por cesárea. Ajá, fue cesárea porque me decía el ginecólogo que si era mucho riesgo por lo de mi sangre, que podía perder a lo mejor mucha sangre. Y la aspirina me la daban para coagular y evitar una hemorragia durante el parto o la cesárea. Excelente, gracias Lore por compartirnos tu experiencia y bueno, definitivamente este fue un caso en donde se puso en peligro la vida de la mamá, también la vida del feto y la vida de los tres en general, pero porque también pues el papá tiene su rol y su participación en este juego, en esta actividad, pero pues de verdad que todo salió muy bien y fue por un diagnóstico oportuno. Ya conocimos a su bebita que vino también aquí al programa, que estuvo acompañándonos, que está preciosa, así es. Y más adelante en algún otro programa nos va a volver a acompañar para platicarnos de lo que pasó después, pero esto ya sería más adelante en otra emisión de Bebés y Más. Doctores, ¿alguna conclusión, alguna red social que quieran compartir para que la gente y las mamis que están en casita los puedan contactar? Bueno, insistir nuevamente, la mamá debe tener un control adecuado desde una temprana edad gestacional, hacerse un diagnóstico del primer trimestre antes de las 14 semanas y esto puede modificar la conducta del embarazo, puede ayudarnos a planear un embarazo y a hacer un diagnóstico oportuno y tratar de evitar complicaciones. Excelente, doctor. Sí, pues insistir en los cuidados prenatales, ¿sí? Acudir con tu doctor, acudir a tus consultas prenatales, llevar las recomendaciones, cuidar tu peso. Básicamente esas son las principales recomendaciones que le demos a toda mujer embarazada. Y en cuanto a las redes, me pueden encontrar en Facebook como doctor Héctor Moreno, a sus órdenes. Y bueno, un gusto haberte acompañado aquí. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, tiene usted ahí los comentarios. Vamos a hacer una breve pausa. No se vayan porque todavía tenemos que comentarles lo que sucede después de que un bebé nace de un embarazo complicado. Bien, pues hemos estado hablando de las complicaciones en el embarazo y ¿cuál sería la segunda parte? ¿Qué es lo que viene después? Que esto sucede ya en el momento del nacimiento. Algunas complicaciones en el embarazo, desafortunadamente, su desenlace, pues bueno, es en un parto prematuro. Y por eso invitamos a la doctora Nayeli Guerra para que nos platique acerca de este tema, de qué pasa cuando venimos de un embarazo complicado. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Tú eres neonatóloga. Así es. Eso significa que cuando los niños nacen, ya todo lo que viene después de que el niño nace es asunto de ustedes. Así es. Bien, ¿y me puedes platicar qué es la prematurez? ¿Cómo podemos definir este concepto? Bueno, pues primero que nada, pues es un embarazo que tiene que terminar antes de tiempo. Hay diferentes etapas de la prematurez. Hablamos desde el límite de viabilidad, que es ahorita en México 24, 26 semanas de gestación. Es un prematuro muy extremo, muy pequeño.
Y posteriormente están los prematuros. Los de 24 a 26 semanas vienen siendo son 3. extremos, son exactamente 3. más o menos 6 meses. 6 meses, imagínense, más o menos. Okay. Entonces, esos obviamente tienen mayores complicaciones, pero aquí en México actualmente han estado pues con mayor tecnología, entonces estos bebés están saliendo adelante y con una muy buena evolución ya cuando el bebé pues ya es más grande. Posteriormente pues siguen los bebés arriba de 28 semanas hasta las 32, que son los prematuros, y como quien dice prematuros tempranos, y posteriormente ya de las 32 semanas ya son unos prematuros ya más maduros. Y pues la verdad los prematuros que tienen mayor evolución favorable son los de 32 semanitas. En adelante. A los de 30, que serían los de la etapa tardía. Así es. Ok. ¿Cómo se prepara un neonatólogo cuando van a hacer un bebé prematuro? ¿Forzosamente tiene que ser cesárea o hay partos naturales que pueden ser en etapas tempranas? Eso no sucedería. Eso depende mucho del ginecólogo. La verdad, la mayoría de las veces se prefiere cesárea, principalmente para cubrir la protección cerebral, ya que un bebé, obviamente, al momento de nacer cesárea es más cuidadoso, ya que pues es más frágil. Entonces, tiene que nacer por cesárea. Obviamente, si la paciente ya llegó completa, nace por parto, obviamente con los mismos cuidados, pero se prefiere cesárea. De acuerdo. Y, doctora, por ejemplo, ¿cambia la manera de cómo recibe un doctor neonatólogo a un bebé prematuro que un bebé que sí llegó a término? Sí, claro. Tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a la termorregulación de la temperatura, del cuarto. Tiene que ser no tener clima, tener una cuna radiante con mucho calor. ¿Qué es la incubadora? ¿La cuna radiante es la incubadora? Es una variable en donde la incubadora está completamente abierta, así se llama, cuna radiante. Esa tiene calor, tiene también mucha luz para poder observar y trabajar en dado caso que se requiera que el bebé venga con algún problema. Entonces, aparte de la temperatura, también pues tenemos que tener muchos aditamentos, oxígeno y materiales que nos ayudarían a salvaguardar la vida del bebé, como por ejemplo materiales para ponerle un tubito para poder oxigenarlo, porque muchos bebés nacen y no respiran al momento del nacimiento, o les tenemos que ayudar con oxígeno. Aunque les des el golpecito, ¿no? Que les dan es, sí. Hay bebés que vienen ya con alguna complicación, aparte de la prematurez, que hace forzosamente que necesitemos ocupar todo nuestro equipo de reanimación neonatal en este bebé. Ok, y por ejemplo, Nayeli, si yo soy una mamá con un embarazo complicado, que ya me diagnosticaron como tal, con cualquiera de los padecimientos que hemos estado viendo así más comunes, yo antes de tener la cesárea, ¿pudiera ir a buscar al neonatólogo? O sea, ¿es importante que lo haga o el neonatólogo simplemente aparece en el momento de la cesárea? No, aquí es muy importante la cita prenatal. Normalmente los ginecólogos ya actualmente nos envían a las pacientes antes de tener el nacimiento del bebé. Normalmente sí, la paciente viene con preeclampsia, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, lupus, entonces son pacientes que van a requerir probablemente alguna ayuda el bebé al momento de nacer. Entonces nos la refieren previamente, normalmente 30 semanas, 28 semanas, dependiendo de cómo el ginecólogo vaya viendo a la paciente, y nosotros en esta consulta prenatal hablamos de muchas cosas, pero principalmente qué es lo que pudiera pasar con su bebé y cómo le podemos ayudar. Excelente. También sabemos que hay alguna manera, las mamás se han estado preocupando de cuando son cesáreas, pues el bebé no tiene las mismas como bacterias por las que nacen cuando son partos, entonces como que no tienen las defensas, ¿no? Y hablaban de una técnica que era como pasarle alguna gasita a la mamá y luego al bebé. ¿Hacen algo así con los bebés prematuros? En realidad, aquí en Monterrey no me ha tocado. Sé que es en otros países. Aquí en Monterrey todavía no implementamos ese tipo de técnica, ¿no? Entonces, simplemente con un bebé prematuro, pues hay que tener más cuidados. Así es. Si se les va a dar medicamento o no, va a depender del caso. Así es.
de la edad gestacional principalmente, del peso y de las morbilidades que padezca el bebé en este momento, que por ejemplo pudiéramos hablar de dificultad respiratoria, pero bueno, hay bastantes tipos de dificultad respiratoria, entonces dependiendo de cada uno va a ocupar cierto aparato. Doctora, también yo creo que como mamá lo que más nos preocupa cuando te diagnostican algún padecimiento durante el embarazo es no nada más que nazca. Claro, en primer lugar te preocupas por la vida de tu bebé, como es de esperarse, pero más allá de eso, pues bueno, el cerebro de una mamá da muchas vueltas, ¿no? La cabeza de una mamá da muchas vueltas, y yo creo que cuando nace lo que una quiere saber es qué limitaciones va a tener ese bebé, o sea, cuál es la relación, por decir, si yo tengo preeclampsia, qué efectos va a tener sobre mi bebé en su desarrollo psicomotor, en su desarrollo en general, en su desarrollo físico, o también si tiene restricción de crecimiento el bebé. ¿Depende de los padecimientos? Sí, depende de cada padecimiento. Aquí es muy importante la cita posterior al nacimiento. Normalmente cuando un bebé, por ejemplo, prematuro, fue ingresado por un problema de preeclampsia o restricción de crecimiento, tenemos que pensar en que este bebé va a tener un problema para crecer. Probablemente no va a ser un bebé que al momento de tener 2, 3 meses va a pesar lo mismo que un bebé normal de 2, 3 meses. Entonces, tenemos que hablar de la lactancia materna, que es muy importante, tenemos que hablar de los ejercicios de desarrollo, que los cuales los damos los neonatólogos en la consulta. Entonces, si nosotros estamos viendo cada mes que el bebé ocupa algo, por ejemplo, alguna terapia extra, ya pues los mandamos a los diferentes sitios. Entonces, sí es muy importante la consulta posterior al embarazo para poder detectar qué complicaciones están presentando. También bebés de preeclampsia, bebés con retraso en crecimiento, hablamos que son más propensos a diabetes, hipertensión, cardiopatías isquémicas, aterosclerosis a niveles de jóvenes, adultos jóvenes, 20, 25 años. Entonces, sí es importante tener un seguimiento no corto, o sea, a largo plazo con esos bebés. ¿Estás hablando de los 5 o 6 años o qué sería a largo plazo? Estamos hablando de que normalmente con un pediatra deben de acudir a partir de los 5 años una vez al año. Entonces, y más estos bebés. ¿Para qué? Para detectar, bueno, ok, estoy viendo, ya empezamos a tomar presión arterial a estos niños. Entonces, bueno, está con tendencia a elevarla. Bueno, pues entonces ir viendo qué podemos ofrecerle, medicamento o terapia que haga ejercicio o algo. Entonces es muy importante el seguimiento a largo plazo. A partir de los 5 años, como dices, cada año. Porque, sí, a partir de los 5 años, porque antes de los 5 años, pues es muy frecuente, nos la vivimos, ¿no? Sí. Con los pediatras, ¿no? Y con los neonatólogos. Otra de las cuestiones que hemos visto es cuando los bebecitos que nacen tan prematuros que no tienen fuerza para succionar. ¿Qué sucede? ¿Cómo le das el alimento a esos bebecitos? Normalmente aquí les ofrecemos técnicas con sonda. Les colocamos una sondita que llega directamente al estómago y por medio de diferentes técnicas, por infusión o por un push, como decimos, se les ofrece la lactancia, se les ofrece la leche. Otras de las maneras es con un vasito, y la mayoría de los bebés a partir de las 33 semanas ya tienen su reflejo de succión. Entonces solamente es manera de estarle haciendo en la misma unidad de cuidados intensivos, hacerle ejercicios para que esta succión se dé. ¿Eso sería en la casa? No, ya serían en la unidad de cuidados intensivos cuando están internados los prematuros, que batallan para... ¿Y cuando salen y ya se van a casa, cómo la mamá los alimenta? ¿Con jeringa? Lo ideal aquí es un asesoramiento en casa, porque hay muchas técnicas, como te comento, de vasito, con jeringa, pero un bebé que no come no puede salir del hospital. Tratamos de ver la manera de internarlo o algo, porque sí es complicado, se puede asfixiar o algo si se da mal al alimento. Fíjate nada más, sí puede tener repercusiones importantes. Como conclusión, Nayeli, algunas recomendaciones que les quieras hacer a las mamás que tienen complicaciones durante el embarazo o bien que tienen bebés prematuros. Pues principalmente si está embarazada, que acuda a sus citas prenatales y que comente al ginecólogo que tiene de base que si es necesaria una consulta con el neonatólogo, para poder así tener un poquito más abierta la mente de qué puede pasar en el caso del bebé. Y ya cuando la mamá tiene un bebé prematuro,
acudir a sus citas regularmente para ver si es necesario dar una terapia de rehabilitación y no darnos cuenta a los 5 o 6 meses que el bebé tuvo algún retraso en sentarse, en rodar, en el sostén de cabeza. Entonces, sí es muy importante ir a sus citas cuando es un bebé prematuro. Excelente, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna red social que nos quieras compartir? Sí, bueno, pues mi red es en Facebook, es Pediacrits, y me encuentran en el hospital, en pediatras especializados, ahí detrás del Muguerza. Excelente, Pediatrix, y detrás del Muguerza tu especialidad es neonatología. Así es. Bien, pues ya tiene usted la información de lo que puede llegar a suceder cuando una mamá tiene alguna complicación durante el embarazo. Es muy importante saber que no todo es color de rosa, que suceden este tipo de casos, que pueden llegar a ser graves y que tienen implicaciones en el desarrollo de los bebés a muchos niveles. Puede ser desde un nivel menos grave hasta muy, muy grave en su desarrollo físico, psicomotor, emocional y demás. Entonces es muy importante y es más bien, diría yo, clave el diagnóstico oportuno, doctora. Así es. Sí, es muy, muy importante estar revalorando bebé mes con mes. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Bebés y Más. Esto fue todo por el día de hoy. No todo es color de rosa en la vida, pero recuerde que el amor de una madre hace milagros. Nos vemos el próximo jueves en Bebés y Más a las 10:30 de la mañana.